con todos sus... Ya está, muy bien. Entonces, vamos a iniciar, pues, propiamente dicho. Ya está. Voy a apagar mi camarita. Nuevamente agradecerles a todos los presentes. Vamos a iniciar el tema de los títeres. Primero es importante reconocer, ¿cierto? ¿Cómo están? Gracias, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Eriquita? Un abrazo. Gracias por estar aquí. Muy bien. Este material también lo van a tener ustedes, pero igual es bueno tener fundamento pedagógico porque a veces los papás o los mismos estudiantes desean saber, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Creen que solamente el principal objetivo es un juego? Sí, pero también tienen un propósito pedagógico y eso es importante para reconocer. Entonces, vámonos aquí para poder concentrarnos en este primer punto. Los títeres, hay diversas gamas, nosotros sabemos eso. Las peculiaridades de cuándo usar uno u otro también dependerán de la situación y del contexto. Lo que sí tenemos que considerar, ¿cierto? Son ciertos conceptos que menciona Mercado, que tiene libros al respecto sobre los títeres, y él menciona que son figuras inertes que adquieren vida a través de la energía que les proporciona una persona llamada titiritero. En este caso, esa persona puede ser el docente, como también puede ser el estudiante, ¿cierto? Quien le va a proporcionar vida. Ahora, en el tema de la enseñanza de otro idioma, es bastante importante el uso de los títeres. ¿Por qué? Porque te permite, desde una perspectiva, desarrollar la fluidez, la expresión oral. Eso es lo que tenemos que considerar principalmente, pero tampoco significa, claro está que esto dependerá pues no del proceso cognitivo del estudiante, pero no significa, vuelvo a repetir, que yo voy a decirle pues ya empieza a hacer gramática, ¿no? Hay actividades lúdicas interesantes para que puedan participar. Y en el caso de chicos de secundaria también trabajan con títeres. Claro que en este tema ellos abordan otro tipo de temática, ya se les podría dejar que construyan algún tipo de libreto para que puedan ya hacerlo a un nivel mayor, ¿cierto? Como proyectos. En el caso de los más pequeños también se puede usar, ¿no? Tanto en inicial como en primaria, para que puedan expresar, hablar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque el momento en el que yo uso el títere, muchas veces ya no te identificas directamente, correcto, como Claudia, sino me identifico como este personaje. Entonces yo al momento de hablar como el personaje cometo errores, pero no importa porque no me siento atacada, no me siento invadida, siento que él es el que está cometiendo ese error. Ahora, con los más pequeños también suele suceder que la atención es demasiado, se pierde muy rápido, ¿cierto? Entonces, cuando yo trabajo con el títere, la ventaja que tengo es que yo al poner, porque la recomendación es, o bien lo ponemos de esta forma, si queremos trabajar, claro está que se va a notar que estamos modulando nosotros la voz, o bien lo colocamos delante nuestro, cuando estamos trabajando en el tema virtual. ¿Cierto? Entonces, de esta manera no te fuerzas a tener que hacer de alguna manera un ademán para tratar de darle una voz. Ahora, también no es recomendable, en el caso del títere, no es recomendable como docentes cuando estamos trabajando todo el rato para motivar con ellos, forzar una voz que no nos vaya a salir, ¿correcto? Hay que tratar de manejar una voz en la medida de lo posible, poder darle una cierta característica, ¿no? Ahora, no es necesario que sea un títere que ya esté comprado. Los chicos también pueden hacer ahora lo que se está fomentando mucho el títere a manera de reciclaje. Entonces, principalmente, lo que consideramos aquí es que tiene un objeto, ¿no? El títere, perdón, es un objeto que tiene un fin pedagógico para nosotros. Sí, surgió de una manera lúdica, surgió de una forma de expresarse, para divertirse, ¿no? Para hacer cierta mofa, pero ya se ha visto y se ha comprobado que en el tema de enseñanzas de lenguas extranjeras, no específicamente solo en inglés, sino en general, hay varias investigaciones, varias tesis que ustedes mismos pueden buscar, artículos científicos, que ven el uso del títere para poder desarrollar la expresión oral. También se puede desarrollar las otras habilidades, no digo que no, pero más que todo lo enfocan a la expresión oral porque es donde más se tiene dificultad comúnmente, ¿cierto? Entonces es por eso algo interesante que debemos de analizar. Pero cuando hablamos pues de títere, ya sabemos que, como les estaba mencionando, que el docente le tiene que añadir su voz. Sí, pero como les vuelvo a repetir, hay títeres como el caso de Elmo que tienen una voz particular.
pero varios teóricos hacen referencia, profesora, a mí no me sale ese tipo de voz, o me lastima usar ese tipo de voz todo el rato. Se le puede tratar de modular una voz, pero siempre se trata que esta voz no sea invasiva, que no sea inquisidora, sino que sea una voz bastante amena, afectuosa, cálida. Nosotros sabemos reconocer cuando una voz es cálida, pero tampoco decimos que sea pues una voz, no, dubitativa, porque lastimosamente muchos estudiantes cuando sienten que el docente está dubitativo, ahí es cuando más presiona, ¿no? La situación, lo reta. Entonces, no tampoco pedimos que sea de esa forma, que sea una manera particular que vean, pero que sea característico y que sea la misma cada vez que usen el mismo títere, que sea la misma voz, que no cambie. Esa es la sugerencia, porque si yo paro cambiando, los chicos también como que ya se genera una cierta, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Van generándose conjeturas y eso no es lo que queremos. Queremos que ellos justamente reconozcan esos aspectos. Ahora, el movimiento dependerá mucho del tipo de títere que tenemos. Si tenemos títere de dedos, títere de guante, títere de caja, de bolsa, marionetas, dependerá del tipo de títere que estemos usando los movimientos. Pero sí son importantes. Claro está que no todo el rato voy a estar teniéndolo así porque genero distracción, pero sí va a ser importante en ciertos momentos, por ejemplo, cuando querramos hacer checking comprehension en inglés, ¿no? Si me están entendiendo, no me están comprendiendo, y veo que los chicos de repente, directamente, si yo les digo, me entienden, todos ellos me dicen, sí, le entendemos, yes, yes, ¿no? Pero yo me doy cuenta que no. Entonces, a veces se puede usar el títere para que me repregunte, ¿no? ¿Y cómo es que es así? ¿O cómo hacemos la actividad? No me acuerdo. Entonces, para que ellos se den cuenta, ¿no? Le presten mayor atención al títere cuando él brinda la instrucción. Usualmente lo usamos para brindar instrucciones, lo usamos también para fomentar ciertas actividades, pero como vuelvo a repetir, se le debe de brindar en este caso movimiento, vida al añadirle la voz, ¿no? Le añadimos la voz a este títere y eso es lo importante para nosotros. Ahora, otra cosa que también es importante es muchas veces saber la historia. Como maestra, cuando nosotros tenemos un títere, indistintamente que ya apareció y listo, no es que aparezca solamente y ya, es bonito presentarlo la primera vez, indicar, ¿no? Ciertas características, ¿no? Cuántos años tiene, no presentarlo al grupo, no colocarlo directamente quimbada, sino que se presente como parte de, ¿no? Como una actividad de repente de presentación donde, ¿no? Van conociéndose, puedes usarlo para practicar de alguna manera un tipo de gramática, ciertas frases, pero sí se recomienda que al momento de la primera sesión donde lo vas a incluir, se presente, ¿no? No que solamente lo coloques y ya, que se presente tal cual, no soy Elmo, vengo de tal lugar, ¿no? O aquel, cualquiera sea el títere que hemos elegido para trabajar, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Ahora, en el caso de los más niños ya sabemos que hay mucha fantasía y que se emocionan bastante cuando ellos trabajan con estos títeres, ¿no? Pero también nos permite reconocer ciertas emociones. Y también en el caso de los adolescentes, los jóvenes, también ayuda mucho. Y en el tema de lo que viene a ser pues la enseñanza de otro idioma, sabemos que es a veces frustrante. Entonces, a través del títere, como vuelvo a repetir, adquiere un rol. Ya no soy Claudia, soy este personaje. Entonces, cuando participo como este personaje, me equivoqué, no me siento directamente yo atacado de repente si hay algún tipo de corrección. Entonces, se aprende de forma espontánea el idioma con el títere. También se puede tener ciertas frases que pueden, pues en este caso, permitir, ¿no? Que pueda yo practicar más la fluidez. Claro está que esto dependerá del nivel con el que estemos trabajando. Si son más grandes, se puede trabajar libretos a modo de proyectos sobre un determinado tema, ¿correcto? Podemos pedirle que creen una historia con presente simple, ¿no? Y que puedan hacerla en ese momento. Si estamos trabajando con más pequeños, se puede pedir, pues como estábamos viendo, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Haz una pequeña presentación de tu títere,
¿no? Puedes mencionarnos cuántos años tiene, ¿no? Que lo presenten, ¿no? Y se puede usar ciertas frases o ciertas situaciones que se les puede pedir, ¿no? Simples, no tan complejas, pero que ellos pueden reconocer. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que como recurso didáctico es bastante importante, ayuda mucho en el tema de la imaginación, de la creatividad. Diseñarlo también le aporta un valor agregado, indistintamente de la edad que tengan. Muchas veces sabemos que hay títeres que ya están pues elaborados, ¿no? Pero hay otros momentos donde no disponemos de justamente de un, poder adquirir un títere, ¿no? Entonces podemos recurrir a realizar uno, no a comprarlo, sino a realizar uno con material reciclado, como cajas, bolsa, botellas. Entonces se puede realizar los dedos, ¿no? Los pequeños títeres de dedos, se puede trabajar el material, no es una cosa aparte, vuelvo a repetir. Ahora, volvemos a este punto. ¿Podemos explotar la imaginación de los estudiantes indistintamente de las edades? Sí, porque cuando ya son más grandes, ellos pueden construir el libreto, el guión, la conversación de situaciones cotidianas usando títeres. ¿Correcto? Ya no es un juego de roles propiamente dicho, sino puede ser una historia más fantasiosa, donde desarrollen más su creatividad y no las cerremos tanto, ¿no? Ahora, también vemos, ya entró Alice, muy bien, también vemos lo importante que viene a ser en este punto, ¿correcto? ¿Cómo vamos a usarlo para trabajar la expresión oral? Para el tema de la expresión oral, sin embargo, hay que considerar ciertos puntos para poder trabajar el títere para la expresión oral, para mejorar el lenguaje, para enriquecer el vocabulario, para mejorar el tema de la escucha, porque va a estar hablando y voy a tener que escuchar y responder, ¿no? Para crear diálogos, para el writing. Entonces, es bastante valioso, pero sí hay que considerar el tema expresivo, ¿correcto? Ahora, cuando yo hablo de expresión oral, hablamos de una serie de técnicas y pautas que debemos de analizar, ¿ok? Ahora, en el tema de la expresión oral, según varios teóricos, no se evalúa solamente, es la expresión oral. Hay diversas formas de dimensionarlo para poder evaluar en un conjunto, pero tomando en cuenta un teórico bastante importante en la enseñanza del inglés, que es Thornbury. Thornbury en el año 2006, y está allí, ustedes lo pueden buscar, él dice justamente que la expresión oral se puede medir a través de ¿qué? De la pronunciación, de la fluidez, de la gramática y del vocabulario. Él lo dice, yo me acuerdo porque lo tengo en mi tesis. Entonces, él lo menciona. Entonces, yo veo que esos 4 aspectos funcionan entre sí para desarrollar la expresión oral. Claro está que esos 4 aspectos dependen del nivel. Si son más pequeños, no voy a mandar una gramática. No, sabemos que estamos alineados a lo que es el marco común europeo, a ciertos niveles, ciertos desarrollos, ¿no? Hay que ser conscientes de ello. Pero sí nos mencionan que esos 4 aspectos se relacionan entre sí para poder desarrollar la enseñanza justamente de las lenguas. ¿Correcto? Entonces, no se olviden, por favor, de ese punto que es bastante importante. Uy, un segundo, por favor. Hay una Miss que no tienen el enlace. Voy a compartírselo un segundito. Muy bien, continuamos entonces. Este aspecto que les decía es bastante importante sobre lo que viene a ser la expresión oral. Entonces, yo a través del títere voy a desarrollar con mi estudiante la expresión oral. Ahora, básicamente yo puedo dar las órdenes, ¿cierto? Con él y que ellos me escuchen. Cuando son más grandes, ellos mismos pueden hacer una conversación, representar, crear una historia a partir de él, ¿no? Indistintamente de lo que ellos consideren. Ahora,
Lo que también podemos hacer, como vuelvo a repetir, es que el títere nos ayude para preguntar y contestar, como les estaba mencionando, haciendo a modo de checking, ¿no? Yo pregunto, ¿te acuerdas qué, no? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Sí, me acuerdo, y empieza él a ahondar, y ustedes se acuerdan, ¿no? Entonces vamos viendo ese tema. Lo que también vuelvo a recomendar es, cuando el niño, o en este caso el estudiante, ¿ya? Tiene, pues, ¿no? Algún inconveniente para expresarse por la timidez, podemos motivarlos a usar al títere, ¿no? Podemos motivarlos a usar al títere. Es básicamente importante ver que vamos a desarrollar la expresión oral, y eso es lo que nos interesa. Ahora, ¿cuál es el propósito en sí de la expresión oral? El propósito principalmente que tenemos con la expresión oral es que puedan hacerse entender, comprender de una forma más sencilla. Entonces, cuando son más pequeños, les podemos dejar ciertas actividades, ¿cierto? A partir del títere, que ellos manipulen. Se recomienda cuando son más pequeños también que ellos mismos hagan el títere, ¿ok? Que ellos mismos hagan al títere. Eso es lo que se recomienda, ya que ellos mismos hagan al títere, que elaboren al títere y todo lo demás. Entonces, no se olviden de ese punto. Ahora, seguimos aquí. Los propósitos de la expresión oral. Sabemos que cuando estamos trabajando, vuelvo a repetir, indistintamente del nivel y trabajando en este caso con el títere, indistintamente cuál sea este títere, debemos de darnos cuenta que la expresión oral es algo que se desarrolla también a través de la afectividad. Profesora, ¿y cómo es eso de la afectividad? Cuando uno corrige de una manera, de repente abordas muy directamente, indistintamente de la edad, yo lo compruebo con distintas edades, no necesariamente solo con niños, también se aprecia en lo que es secundaria o a veces en ¿no? Adultos o jóvenes. Entonces, cuando tú los corriges directamente de una forma un poco brusca, genera que ya no quieran seguir produciendo expresión oral, ya no quieren hacer, solamente quieren memorizar el patrón, decirlo y acabó. No quieren participar. Es bastante difícil por ello lidiar con eso. Entonces, una manera bastante lúdica de poder hacer que no se sientan así, ya hemos visto, es trabajando con títeres. Profesora, pero no le creo. ¿De verdad se puede trabajar con títeres de repente en centros de idiomas donde se trabaja adultos que estudian? Sí, lo trabajan, pero vuelvo a repetir, cuando se trabaja con adultos ya lo haces como proyectos, ya lo trabajas de esa manera, como proyectos, y se va evaluando como el tema formativo, se va evaluando cómo va el progreso del guión, cómo van ciertas palabras, ciertas frases, ¿no? De repente el primer acto lo van a presentar, luego presentan el segundo acto. Entonces se va trabajando de forma formativa cuando trabajamos ese tipo de actividad. No quiere decir, claro está, que de repente quiera hacer una actividad distinta, ¿no? Del momento con los títeres, pero básicamente la función con los de chicos de secundario, los chicos de jóvenes universitarios con los que quiero desarrollar la expresión oral, lo trabajamos más a modo de proyecto para que no se sientan pues invadidos y lo tomen de una forma más lúdica, practiquen, no se sienten directamente ellos atacados. Entonces se puede incrementar el tema de la expresión oral, se puede hacer ciertas improvisaciones también, pedirles la siguiente clase vamos a improvisar sobre un tema usando su títere. Entonces podemos pedirles que hablen de repente de su última vacación y desarrollamos también, pero no lo dicen ellos, sino a partir de que el títere lo cuente. También se puede trabajar reporter speech. El títere habla por el joven, el títere habla justamente, ¿correcto? Se puede trabajar passive voice, se puede trabajar varios patrones y estructuras, tanto para secundaria como para jóvenes. Ahora, para el caso de los más pequeños, como vuelvo a repetir, capta la atención, ¿cierto? Capta la atención, ayuda en el tema de la memoria, la concentración, y también permite pues que ellos se diviertan, sientan que están participando, ¿no? Con un compañero más, en temas también conductuales, que a veces hay problemas para retener, ¿no? La atención, para tenerlos pues a todos allí prestándote, ¿no? Ciertas, ¿no?
cierta atención a cierta actividad, se puede utilizar el títere en esos momentos. No se sugiere, sin embargo, con los más pequeños sobrecargarlos mucho, no se sugiere 4, 5, 6, ¿no? Porque genera mucha confusión. Se sugiere tener ciertos títeres, correcto, pero para cada momento, no tratar de hacer un cambio, ¿no? 1, 2, 3, porque también como que los confunde un poco. Entonces, sí se puede trabajar actividades que vamos a ver. Por ejemplo, aquí, antes de pasar a este punto, permítanme un segundo, vamos a ver una actividad que se puede trabajar, ¿ok? Un segundito. Acá hay una actividad que sí se puede trabajar a partir de, y que ustedes van a tener justamente en el material que se les va a brindar, ¿correcto? Como vuelvo a repetir, no lo he podido brindar porque es bastante amplio. Tengo que adjuntarlo como lo que viene a ser en este caso un archivo adjunto, pero viene a ser este, por ejemplo. Este de aquí, un segundito, me gustó bastante y hago la acotación. Un momento, por favor. Estoy compartiendo la pantalla. Ya, ahora sí. Este me gustó. What pet should I get paperback puppet? What pet should I get paperback puppet? Entonces vemos que el estudiante, ¿cierto? Bunny free with writing activity. Ya no me voy solamente a la parte de expresión oral, sino que a partir de una pequeña actividad de writing, voy a hacer que ellos hablen posteriormente. Esta es una actividad, como vuelvo a repetir, sencilla, trabajando, ¿no? Ellos mismos a la mascotita, ellos mismos hacen a su títere, ¿correcto? Con la bolsita, usualmente esta es la bolsita de pan, ¿no? O si no, también pueden usar una bolsita de regalo, ¿no? Una bolsa prácticamente es de cartón, ¿no? O de craft, del material que ellos puedan tener a disposición, y elaborar justamente. Aquí hay un molde, como vuelvo a repetir, aquí está el moldecito para que ellos puedan construir este títere, pero no pues es necesario que sea este el único títere, sino que tú puedes optar por otro diseño con los chicos, ellos mismos pueden optar por cualquier, ¿no? Cualquier animal que ellos prefieran, pero aquí viene la parte interesante para ellos. My name is, le van a colocar el nombre. I am a, I love to eat, and I can make my nose. Can you try it? I like to. Can you try to? Entonces vemos que es algo bastante sencillo, retador para ellos, pero es básicamente una presentación, una pequeña presentación de la mascota que a ellos les gusta. Se puede solicitar que la hagan ahí mismo, se puede solicitar que ellos también que tengan el mismo, de repente, el mismo conejo, pero con diferentes nombres, diferentes características, diferentes animalitos, ¿no? También trabajamos vocabulario. Entonces, vemos que es bastante interesante, miren, es una actividad simple, pero que a la vez se puede trabajar bonito. Bunny freebie with writing activity. ¿No? Ahí está la cabecita, ellos mismos lo pintan, lo arman en la bolsita que ellos consideran, y aquí está justamente la tarjetita que ellos deben de completar antes de presentar, porque el objetivo es que luego ellos lo puedan presentar, el objetivo es que ellos lo puedan decir, ¿correcto? En el nivel en el cual ellos están. Ahora, en el caso de los más grandes, en secundaria, podríamos hacer que ellos pues hagan una dinámica, como vuelvo a repetir, a manera de reporter speech, ¿no? El títere puede decir algo y podemos pedirle a alguien que haga el reporte, ¿no? Él me dijo que, obviamente, de oraciones de repente, no de frases tan grandes, dependiendo del nivel, ¿correcto? O de repente que el títere narre a dónde estuvo, ¿no? Y los hacemos pensar dónde estuvo el títere, ¿no? O viajó, o les ponemos un contexto, una situación y que ellos se pongan a analizar. Entonces, tratamos de integrar, porque la enseñanza del idioma también, hay que ser sinceros, no solo se centra en la fluidez o la expresión oral, es un todo, es una competencia lingüística. Entonces, vemos que por eso este tipo de actividad sencilla permite trabajar con ellos. ¿En base a qué? Al títere, porque ellos se lo van a poner, ¿no? La bolsita luego, pueden pegar inclusive al reverso de la tarjetita o mostrarla mientras van hablando. Entonces, es algo que se puede trabajar
y no es nada difícil como ven. Hay plantillitas, ¿correcto? Hay plantillitas para poder trabajarlas. Ustedes igual van a tener esta plantillita donde van a poder ver aquí algunas instrucciones, ¿no? De cómo hacerlo, ¿no? Cómo poder diseñarlo. ¿Ya? Y se van a dar cuenta que es bastante simple. Hay otra actividad también, en este caso, un momento, que también podemos realizar con ellos y que también van a tener aquí el modelo, antes de pasar a la otra parte. Bueno, este es un teatrín. Un momento. Shadow puppets, no. The shadow puppets, not yet. Esta actividad de aquí también me pareció bastante importante y por eso la añadí y también van a tener la plantilla. Es Three Little Pigs Puppet Story Retelling. ¿Correcto? Se les brinda pues, ¿no? El material para que ellos puedan trabajar, ¿no? Lo tienen allí ellos, el material, justamente, y tienen ahí a los chanchitos, tienen, ¿no? También el lobito, tienen las casitas, entonces ellos tienen que desglosar y crear, pues, ¿no? A partir de ello lo tienen a color y también lo tienen para pintar y simplemente tienen que recrear, ¿no? La actividad en base a este material, ¿no? En este caso se sugiere, ¿no? Como ya están hechos, se sugiere que se use solamente las paletas, ¿no? Las paletitas esas de chupete que puedan colocar nada más, adherir el títere allí y poder usarlo y contar la historia, ¿no? Contar la historia. Claro está que se les sugiere narrar la historia en inglés para desarrollar su expresión oral. Como maestra, no es muy difícil. Recordemos que en esta actividad que estamos desarrollando, priorizo fluidez antes que precisión. Priorizo fluidez antes de precisión. Antes que accuracy, priorizo fluently. Ya luego yo puedo darles el feedback, ¿cierto? Porque estamos viéndolo desde una perspectiva formativa, ¿correcto? Desde una evaluación formativa donde veo el proceso más que solamente un producto. Entonces, vuelvo a repetir, se les brinda justamente las plantillas para que ellos lo tengan, se puedan ellos trabajar, ¿no? Ya sea pintando ellos mismos la plantillita, copiándola o de repente pues imprimirla, pero se sugiere pues en este caso que ellos puedan colocarlas en las paletitas. Se sugiere que lo coloquen en las paletas para que puedan trabajarlo de esa manera, ¿no? Como ustedes ven, tienen un reverso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se va a pegar de esta forma. ¿Correcto? Esta viene a ser, pues, ¿no? La paleta, supongamos, entonces se coloca, esta tarjetita se coloca de esta forma. Entonces el estudiante cuando trabaje va a poder hacer uno, luego lo voltea y no le toma mucho papel ni mucho material hacerlo, sino que está en uno solo. Eso sí, se sugiere que al medio se le coloque una base, porque a veces como es una paletita, se puede pues desarmar. ¿Cierto? Se puede desarmar el modelito. Entonces se sugiere colocarle una paleta ahí para que de esa forma pues pueda ser más sencillo hacer la manipulación. Porque en este caso también hay que valorar la manipulación del títere. Se coordina también en ciertas edades, ¿no? Cómo va el títere a moverse, dependiendo, claro está, qué tipo de títere estemos usando, pero también hay que analizar esa parte. Entonces, aquí también hay otra plantillita, como vuelvo a repetir, que podemos trabajar con ellos para poder hacer una historia. Retelling, ¿no? Ellos nos van a contar la historia que ya conocemos, pero sin guión, simplemente desarrollando su fluidez porque ellos ya saben, entonces pueden hacer pues ciertas frases, podemos apoyar, reforzar, claro está, ¿no? And blow, and blow, and blow, ¿no? Entonces podemos apoyar en ese caso y van a practicar expresión oral. Sin embargo, vuelvo a repetir, priorizo en este tipo de actividad la fluidez más que la precisión. Eso es lo que voy a priorizar. Seguimos entonces. Hay más plantillitas que podemos ver aquí que les van a ayudar bastante.
¿correcto? Esas plantillas están allí junto con el concepto pedagógico que estamos manejando el día de hoy. Un momento. Esta es otra actividad que también se puede trabajar mucho con los chicos. Esta sí es más que todo con los más pequeños, ¿correcto? Esta sí es más con los pequeños, pero también se puede adaptar a chicos de primaria, ¿correcto? Se puede adaptar, claro, esta dependerá de la canción. Ahora, en este caso es una canción, ¿correcto? Es una canción que se les brinda a los chicos. Five Little Ducks, por ejemplo. Five Little Ducks, Four Little Ducks, Three Little Ducks, Two Little Ducks, One Little Ducks. Entonces, se ve que están practicando los números, ¿cierto? Pero no están practicando los números aislados, sino dentro de un contexto. 1, 2, 3, 4, 5, desde un contexto. También están reconociendo los sonidos onomatopéyicos como cuac, cuac, cuac. Trabajan rima, que te ayuda a desarrollar expresión oral en inglés. Trabajan el tema de los tongue twister, los trabalenguas también a través de la canción que te permite desarrollar expresión oral. Pero ahora, ¿y dónde viene el títere, maestra? Aquí viene justamente, te dan las plantillitas, ¿no? Para que tú puedas hacer el títere, pero en este caso te sugieren que los hagas de dedo. Como maestra, les pones pues, ¿no? Una fundita y colocas la imagen encima. Estos patitos se sugiere que sean a modo de títere de dedito, ¿no? Para cada dedo pones el títere, dependiendo la posición. Entonces, cuando se va contando one, ¿no? One duck, one little duck, two little duck, se va pues moviendo la manipulación, ahí vemos, ¿no? Porque sabemos que indistintamente que nosotros pues somos diestros o zurdos, adicionalmente a eso, nosotros sabemos también que a veces hay dedos que son torpes, o sea, dedos que no los hemos estimulado, ¿correcto? Entonces, cuando estamos contando one little duck, two little duck, y queremos hacer que ellos también se guíen de nosotros, algunos de ellos también van a tener dificultad. Entonces, también podemos desarrollar su coordinación en base a la canción, su memoria, la retención, ¿correcto? Van a aprender nuevas frases con la canción y la manipulación de los títeres. Profesora, pero en este caso los chicos son más grandes, ¿cómo podría ser? Puedes hacer, brindarles una serie de imágenes, quizás ciertos títeres, y ellos van a hacerlos aparecer conforme en la canción, ¿no? Si la canción dice de repente chica, ellos tienen que mostrar un títere de la chica. Si la canción dice gato, tienen que mostrar el gato, ¿no? Eso también es una alternativa para los más grandes que ya reconocen el vocabulario y ya simplemente no se guían de lo que ven, sino ellos mismos pueden hacerlo aparecer, ¿no? O decimos, stop, ¿quiénes aparecieron? Y pueden mostrar ciertos títeres o ciertas imágenes de las que estuvieron desarrollando, ¿no? De paletitas a veces, ¿no? Esto también se trabaja bastante con el tema de, para los que ya son más grandes, con las emociones, ¿no? Los emojis también sirven para ese punto. ¿Correcto? Un emoji que está contento, un emoji que está triste, pueden usarlo de acuerdo a cómo ellos. ¿Y qué decía la canción? ¿O qué revelaba la canción? Pueden decirnos y pueden mostrar los emojis, ¿no? Que eso sí se puede trabajar en varias actividades con los emojis, ¿no? Tenerlos como paletitas para los chicos y que ellos lo puedan trabajar, ¿no? Simplemente se les brinda la plantilla y ellos lo arman, ¿no? Lo cortan, lo arman y listo, no les sale caro. Entonces, es bastante simple, pero hay que saber cómo diseñar la actividad. Otra actividad que también podemos usar aquí, que es bastante importante que ustedes van a tener, es este casito, The Family Unit Puppet. Este es con paletitas, pero también es bastante interesante para desarrollar expresión oral. También van a tener ese molde. Family Puppet. Como ven, es la paletita con el nombre y pues la paleta, ¿no? Como van a ver, aquí se les brinda a todos los personajes, simplemente para que ustedes puedan pues colocar también el nombre con los niños o con los chicos, ¿no? Ya sean menores, niños menores de 6
o menores de 11 años, se puede trabajar, la actividad va a variar, claro está, se puede utilizar para que ellos mismos presenten a su familia, se puede usar para una canción, como hemos visto, como The Finger Family, ¿no? Mother Finger, where are you, ¿cierto? Se puede pedir que vayan usando estos títeres, se puede pedir en niveles mayores crear una historia a partir de esta familia, usar posesivos, ¿no? Puedes hablarnos cuál es la relación, ¿no? The mother, the father, que ellos presenten a esta familia. Se les puede pedir que redacten textos cortos a partir de ello. Profesora, y con los más grandes, ¿qué podemos hacer? Puedes hacer un juego de roles con los más grandes también. Claro está que tendrás que acomodar la actividad, ¿no? Hay que acomodar la actividad, adaptarla, mejor dicho, porque sí se te permite en lo posible adaptar esta actividad. Entonces, también es otra forma, como vemos, de poder trabajar este tipo de títeres con paletita o el títere con cajita, con bolsita, perdón, como hemos podido ver. Vamos entonces a continuar con nuestro PPT, ya que hemos visto algunos ejemplos. Hay más ejemplos, vuelvo a repetir, solo que quería ahondar en esos que eran bastante fundamentales para desarrollar la expresión oral y que ustedes tienen la plantilla, correcto, que se les va a compartir por correo. Vuelvo a repetir, quería compartirlo por el WhatsApp, pero como es bastante amplio el material, son bastantes, como ven aquí, son bastantes, todo esto son sobre títeres, todo lo que está aquí, son moldes, son algunas actividades, ¿no? Entonces, preferí por ello mejor, aquí hay otra, por ejemplo, ¿no? Para poder armar este títere, preferí mejor compartirlo por un archivo comprimido junto con la sesión, ¿ya? Así que no vayan a pensar que no lo voy a mandar, lo voy a mandar junto con la sesión. Muy bien, como vemos aquí entonces, por ejemplo, ya hemos visto el propósito de la expresión oral, hay ciertos obstáculos, ¿cierto? En cuanto a la expresión oral, hay personas que no entienden el mensaje, no comprenden ciertos roles, ¿no? Temas de conducta, entonces el títere te puede ayudar a ello, como vuelvo a repetir, muchos lo usan para que el títere brinde instrucciones, ¿no? Profesora, pero cuando yo estoy hablando, ellos se dan cuenta que yo hablo por él. Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos hacer, pues, es justamente colocarlo delante nuestro. ¿Correcto? Lo colocamos delante nuestro y hacemos pues que el títere adquiera voz, adquiere en este caso, ¿no? La personalidad en sí, ¿no? Entonces yo ya no lo pongo al costado, sino que lo coloco delante mío y empiezo a hablar, ¿no? Hola, ¿cómo está? Empiezo a hablar. Con una voz, vuelvo a repetir, que no sea inquisidora, tampoco que sea sobreforzada, porque no lo sugieren. Las personas que se dedican a los títeres no sugieren sobreponer o impostar una voz que no vamos a poder mantener a lo largo de un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque te va a lastimar. Encima que estás dictando y vas a sobreponer otro tipo de voz, va a lastimar tu voz. Entonces hay que tratar de usar una voz apropiada, pero sí hay que modular. ¿Modular en qué sentido? Debe de tener el tono adecuado, no debe de ser, no, debe de tener un tono adecuado para que me escuchen. Tiene que ser diferente, eso sí, el requisito es que sea diferente a mi tono de voz, porque si no, no voy a poder interactuar con él, ¿correcto? ¿Cómo voy a interactuar si tenemos la misma voz? Se generan ciertas dificultades. Ahora, también debemos de reconocer que hay personas que innatamente tienen mayor facilidad al momento de usar un títere, ¿cierto? Pero eso no significa que a los otros no lo puedan hacer. Hay que considerar nada más los parámetros técnicos para poder usar el títere. Ya hemos visto que puede ser un títere de calcetín, un títere de bolsa, un títere de caja. Cual sea el títere que usemos, lo principal, o a veces usamos un peluchito, ¿no? Como títere, maestra, estoy usando el peluche porque me sirve como les gusta a los chicos, ¿no? Los Baby Shark, o también a Paddington, ¿no? Dependiendo qué tipo de títere van a usar, ¿no? O qué material tienen a la mano para convertirlo justamente. Entonces, técnicamente no sería un títere, pero la función que le brindamos es la de un títere. Entonces, vuelvo a repetir, esos obstáculos de expresarse, esas barreras que no logran pues comunicarse por este tema, se logra a partir de este títere. Pero ¿qué debemos de considerar para poder, vuelvo a repetir, trabajar con el títere? La modulación, ¿correcto?
el aire. Hay que tener cuidado porque a veces usamos el títere, hablamos tanto que ya no tenemos voz. Cierto, profesora, pero lo usé mucho. A los chicos les encantó, pero tampoco puedes lastimarte. Entonces hay que saber modular. El aire tiene que salir del diafragma. Para eso hay que tener una buena posición. No podemos estar encorvados, ni tampoco recostados, ni de repente no tener un respaldar. Ahora que estamos trabajando de forma virtual, hay que cuidar mucho este tema corporal. Para poder modular bien, hay que tener una buena posición, como los cantantes. Entonces, hay que saber modular bien para trabajar con el títere y no lastimarte tú. ¿Qué tan importante es tu voz? El aire debe de ingresar de forma correcta para poder trabajar con el títere. ¿Ok? Otro tema, la velocidad. Esto ocurre mucho, yo lo he visto con mis estudiantes que están en proceso de formación para ser profesoras. Con ustedes yo sé que no va a pasar, pero con algunas de mis estudiantes que están en formación de ser profesoras, la ansiedad hace que ellas hablen más rápido, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, y los chicos no van a entender. El títere habla de la misma manera como hablamos nosotros, de la misma forma, con el mismo tono, las mismas pausas, el mismo ritmo. Entonces, es cuestión de nosotros hacer que justamente hable de esa forma. Ahora, no decimos tampoco que por ser el títere, bueno, porque tampoco, que hable a la misma velocidad en la cual nosotros hablamos, que se exprese de esa manera. Pero ya hemos visto que es importante que tenga otro tono de voz distinto al nuestro, sin sobreexagerar, pero que pueda pues llamar la atención, que capte, ¿no? Y que sea melodioso, que sea ameno, porque de esa manera los chicos son bastante auditivos y se conectan. De lo que están haciendo otra actividad se conectan. Ah, no, ya vino el títere. Entonces, eso puede captar. Y cuando son pues también adultos, es bueno también que ellos consideren esos factores cuando están trabajando con el títere en un proyecto. Hablarles, decirles, bueno, tú aprendes otro idioma, la velocidad debe ser la misma. No porque hables en inglés vas a hablar más rápido o más lento, ¿correcto? Tiene que ser la misma. El volumen que vas a usar también debe ser el mismo, ¿ok? Suaves, débiles, dependiendo. Si están trabajando en proyectos, son más grandes, si están trabajando con proyectos, se sugiere, pues, ¿no? Que ellos consideren ciertos factores de la expresión oral, el ritmo, consideren el tema de la entonación, si están haciendo una pregunta que entonen, ¿no? Si están haciendo un imperativo, ¿no? Una orden. Hay que saber explicarles esos aspectos, ¿ya? Entonces no hay que olvidarnos el tono y el ritmo, que en el inglés son bastante importantes. El ritmo en el inglés es bastante fundamental. ¿Por qué? Porque si no seríamos como robots, como Terminator, ¿cierto? Hay chicos que en secundaria, por ejemplo, cuando ellos leen, leen como Terminator, porque no le aplican el ritmo. Ellos identifican el ritmo en castellano, sí, pero no lo identifican en inglés. Y cuando uno les dice algo, se sienten mal. Entonces, el títere te puede ayudar para poder trabajar esos tipos de ejercicios de ritmo, ¿no? Como maestra, puedes poner la oración y poner allí flechitas para que ellos vayan usando ritmo, ¿no? Armónicamente, altos, bajos, dependiendo cómo sea la oración. Y pueden ir practicando. Usualmente los ejercicios de ritmo en inglés conllevan a la oración y tú les pones, pues, hay aquí palabras, ¿no? Palabritas en los ejercicios fonéticos, y tú le pones una X, por ejemplo, cuando tiene que ser más alto, ¿no? O una bolita cuando el ritmo baja, ¿no? Entonces vamos dándonos cuenta de ello. Ahora, también se puede practicar estos factores de la fonética, ¿no? Podemos darles frases en inglés, cosa que yo hacía mucho con los chicos de tercer ciclo, ¿no? Les daba frases en inglés y les pedía que ellos lo practiquen, ¿no? Y practicaban la frase con diferentes tonos de voz, ¿no? Con un tono de repente diferente, ¿no? Con un tono de asustado, de sorprendido, ¿no? Y le daban ese sentido, reconocían eso. ¿Por qué? Porque cuando yo te pongo un audio, correcto, en inglés, muchos de ellos fallan, ¿cierto? ¿Por qué, profesora? Porque también solamente escuchan el mensaje, pero no sienten también el tono, que es importante.
¿Cómo son los exámenes internacionales cuando te evalúan ciertas capacidades de escuchar? Hasta el final, ¿cierto? Te dice, sí, voy a ir, no, la verdad que no me siento cómoda, ¿no? En inglés van diciendo esa parte con otro tono. Entonces yo puedo interpretar el tono y darme cuenta que efectivamente no desea ir. Entonces la respuesta a ese listening será que no va a ir. Y eso es algo que el tono también me permite identificar, no solamente la frase, porque la frase puede ser que sí, pero yo me doy cuenta que no está tan convencida. Entonces, también es importante trabajar estos elementos dentro del tema de expresión oral. ¿Y qué mejor que trabajarlos empleando estos títeres? ¿Por qué? Porque no es invasivo, vuelvo a repetir. Las pausas. Es pertinente trabajar las pausas, ¿correcto? Donde, maestra, se les puede dar un guión o en esa parte que vimos del conejito que hace su presentación, ¿cierto? El conejito hace su presentación y lo vemos, pues, ¿no? Armando su presentación bien bonito y todo, pero podemos decirles, muy bien, ahora, continúa con la siguiente parte, darles pausas, que reconozcan, ¿no? Cuánto es el tiempo que tienen que tener entre una coma, entre un punto, la pausa que les dan cuando cambian de otro tema. También es importante, ¿por qué? Porque cuando ellos leen, a veces no le dan la importancia a estos factores. Y leen en un idioma, en castellano, por ejemplo, no respetan los signos. Leen en inglés, es peor aún. Entonces, hay que hacerlos practicar, vuelvo a repetir, pero recordemos que el títere no es invasivo. El títere es un recurso educativo que me va a ayudar, va a aportarme bastante. No es invasivo el títere, ¿correcto? No es que, ya el títere es dictatorial porque lo asocian y ya no van a querer, ven un títere y ya no van a querer trabajar porque sienten que los corrige mucho. Me ayuda a mí como docente en mi lista de cotejo a ver qué aspectos hay que mejorar. Luego yo los digo en general, ¿no? Hago un aporte, un feedback, pero no ataco a nadie, no hago sentir mal a nadie. Ahora, hay que darle un cierto énfasis, sí, a ciertos, sabemos que existen palabras, yo no digo English, digo English, ¿correcto? Entonces, hay palabras que tienen énfasis, tienen mayor fuerza de voz en una que en otra, y eso también deben de reconocer tanto niños, jóvenes y adultos deben de saber ello, porque ocurre que a veces, ¿no? Damos palabras para que practiquen y no quieren hacerlo porque dicen, no, se va a dar cuenta la Miss, no. Entonces, bueno, a ver, trabajen con el títere estas palabras, quiero que me compartan cuál es la palabra que van a hacer, ¿no? Y van a tratar de trabajarlas de repente con distintos tonos de voz, ¿no? Y bastante importante también, y no se sienten invadidos. Lo digo porque lo he trabajado de alguna manera. Claro está que cuando son más jóvenes no les gusta tener tal cual ¿no? A veces algunos, ¿no? No les gusta tener el títere tal cual, ¿no? Ya realizado, sino que les gusta hacer su propio títere, ¿no? Más sencillo, con cajita, ¿no? Darle una personalidad propia para trabajar. Se puede trabajar títeres de cartón, títeres de bolsita, ¿no? Con ellos, con los adolescentes a modo de proyecto. Con los más adultos, ya les he dicho, se ha llegado, he visto en varios lugares, se ha llegado a emplear para hacer proyectos en centros de idiomas con personas mayores que se estudiaban posgrado, ¿no? Entonces estas personas sabemos que a veces cuando son muy adultas se les dificulta, ¿no? El tema de, porque no tienen tiempo también para poder dedicárselo mucho a aprender un idioma y se les dificulta el hablar, ¿no? O ellos mismos también se ponen una barrera lingüística que no pueden hablar, entonces trabajan a partir de ello con el títere, ¿no? Tratan de trabajar, ¿no? Y representan a través del títere a un personaje. No es difícil, vuelvo a repetir, pero sí en más adultos, a partir de ciertas edades, ya implica la construcción de un libreto, ¿correcto? Y ese libreto también permite desarrollar lo que viene a ser la gramática, la parte de incrementar el vocabulario, ¿correcto? Entonces, eso también va a ser importante de aportar en ese punto, así que por favor, no se vayan a olvidar de considerar estos aspectos de la expresión oral. Ahora, los tipos de títeres, tenemos muchos tipos de títeres que podemos analizar. Uy, un momento, por favor. Un momento. Ahora sí.
Muy bien, tenemos muchos tipos de títeres que podemos nosotros analizar, dependiendo cuál sea en este caso, ¿no? El títere que trabajemos. Tenemos manipulados desde abajo, manipulados desde arriba, así se denominan. Los muñecos de sombras, títeres de palo, títeres de mano, de guante, de funda. Vamos a verlos mejor a profundidad para poder entender mejor a ellos, ¿ok? Un momento, voy a pasar aquí por cuestiones de tiempo para poder verlos mejor. Tenemos aquí los títeres justamente de guante a veces, o de mano, que en este caso, como vemos, pues el estudiante va a introducir, ¿no?, su mano a lo que viene a ser este títere, y entonces le ayuda también a poder manipular, a diferencia del títere de palo, como hemos visto, o el títere de lo que viene a ser esas paletitas, ¿correcto? En este tipo de títeres sí puede hacer más movimientos, o sea, le permite moverse más, de repente expresarse un poco más. Ahora, cuando son niños, también te permite, y es algo que de repente no nos damos cuenta, pero que se trabaja mucho, el tema del factor afectivo. La enseñanza de idiomas, lo dice Jeremy Harmer, lo dice David Crystal, lo dice Krashen, se aprende mejor en un ambiente cómodo, donde se le aporte emociones, sentimientos. Por eso es que la música ayuda mucho a la enseñanza del inglés. Y también los títeres ayudan mucho a la enseñanza del inglés. ¿Por qué? Porque como tú estás expresándote, ¿cierto? Te ayuda bastante en ese aspecto. ¿Ok? Te ayuda bastante en ese aspecto. Te permite, pues, desarrollar ciertos temas, ciertos movimientos, ¿no? De repente hay cosas que tú pides que hagan una representación y ves la actitud, ¿no? Ves la actitud de un estudiante sobre otro. Entonces, también permite rescatar información importante que a simple vista no podemos ver, sobre todo cuando son más pequeños, ayuda también a la socialización. Entonces, de eso es importante, ese es un tipo de títere. Ese es otro tipo de títere que ya vienen hechos, también se pueden elaborar, que son los fantoches. Así es su nombre. Es un tipo de representación, si se acuerdan de Nicolasa. Nicolás es un fantoche, ¿no? Nicolás es un fantoche, porque es una representación de una figura humana, pero en este caso, pues, si ustedes ven, se podía mover completamente sus bracitos de Nicolás. ¿Por qué? Porque tiene, pues, para manipularla, ¿no? Tiene desde abajo, se va manipulando a este títere que tiene una figura humana, al cual se le denomina fantoche. Ya los venden listos, también se pueden armar, pero son un poquito dificultosos en esa parte, ¿no? Por lo que la gente prefiere comprarlos ya listos. Tenemos las marionetas también, que en algunos casos no se trabaja para poder, pues, ¿no?, hacer movimientos corporales, que los chicos puedan representarlos, ¿no? También se puede ver en este aspecto, ¿no?, temas de lateralidad, ¿no? Temas de enseñar ciertas posiciones, prepositions, ¿no? Con ellos sí se puede trabajar, ¿no? Pero son poco comunes, más comunes son los que se pueden manipular, ¿no? Directamente con nuestra mano o nuestros dedos. Este Sponge, que es un nombre del muñeco de popularidad que tiene en Inglaterra, seguro que han visto, su carita es básicamente elaborada, ¿no? Seguro han visto cómo hacen las máscaras, ¿no? Cuando se colocan los globos, ¿no? Con el papel maché, hasta que se arma una máscara. Igual, de la misma manera, los Punch tienen la carita, ¿no?, de ese material, es bastante dura, su carita es como una máscara. Son títeres, pero si los han visto en alguna película, son títeres populares en Inglaterra, ¿no? Propiamente dicho, son muy populares, ¿no? Se trabaja en ese caso con los más chicos este tema, ¿no? Son prácticamente títeres propios del país, ¿no? Propios de él. Seguimos también, aquí tenemos los títeres que sí son más comunes para nosotros y que les gusta bastante a los chicos por la manipulación que ellos permiten. Tenemos el títere de bolsa, como han visto, ¿no? Claro está, como ven, la creatividad de permitir al estudiante que él pueda diseñar el títere es magnífico. Tenemos los títeres de calcetín, que son simples, muy sencillos, pero sí se sugiere que el calcetín sea más largo, no que sea corto, sino que sea largo para que pueda cubrir el brazo y puedas hacer mayores movimientos. Se sugiere eso.
Y los títeres de cajita, que son de cajitas de perfume, cajita de regalo, cajita de medicina. Es más, la vez pasada una chica que me hizo una cajita, me dijo que lo había hecho con las cajitas de las máscaras, de las mascarillas. Me dijo, he cortado mi títere de la mascarilla, perdón, he hecho mi títere de cajita a partir de la mascarilla, ¿no? Y también lo hizo bastante bonito. La creatividad permite decorarlos como tú desees. Y es por ello que aquí voy a pasar a otros modelitos que tenemos también en el grupo del material que les voy a compartir. Tienen aquí pues algunos otros modelos para que puedan trabajar. Este, por ejemplo, es básicamente, ¿no? ¿Ven? Las bolsitas, ¿correcto? Los animales de la granja, pero de títere de bolsa, como ven. Tienen el molde, cow, vemos ahí, se le corta bien bonito y se arma, ¿no? A la bolsita simplemente la doblas y ya está. Y armas justamente, ahí está, the cow, the pig, mira qué bonito. Lo colocas tal cual y armas justamente el títere de bolsita. ¿Ven? Simplemente se dobla la parte superior y se coloca allí las imágenes. Profesora, ¿necesariamente debo de imprimirlo? No necesariamente lo imprimes. Puede ser también, como repito, algo que ellos mismos dibujen, ¿no? Pero también se les puede brindar, pues, ¿no? El molde. Tenemos aquí, por ejemplo, otro tipo de títere para la cajita, para títeres de cajita, sobre un dino, ¿no? Es un dino. ¿Cómo se coloca el dino? En la cajita, ¿no? Entonces se va a ir moviendo el dino de esta manera, ¿no? Y se introduce por debajo la cajita y van moviéndolo. También es otra forma particular de trabajar. Tenemos a los elefantes. Tenemos la pieza del elefantito para poder armarlo, ¿cierto? Esa es una pieza. Acá tenemos la otra pieza del elefante. Y cómo debería de quedar el elefante, ¿no? Que es de esta manera, terminado, ¿no? Como un títere de bolsa. Tenemos también, para poder ver otro tipo, tenemos el tigre, tenemos la serpiente, que también me pareció muy curiosa. Simplemente la colocamos en el títere, ¿no? En la bolsita o en la cajita, dependiendo qué tipo de títere queremos hacer, y lo colocamos allí como ven. Entonces, este material, como les digo, van a tenerlo para darse varias ideas. El de gato, por ejemplo, acá está, ¿no? Este es otro también que pueden trabajar. Esta sí es movible, ¿no? Se mueven sus manitos, se mueve todo, se mueve del gatito, ¿no? También lo pueden trabajar en base a. Entonces, hay que adaptarlo simplemente a ciertas actividades, como vuelvo a repetir. ¿Correcto? Aquí tenemos, para Halloween también encontré algunos títeres, ¿no? Que puede ser indistintamente para enseñar cierto vocabulario, pero estas de acá son, vuelvo a repetir, de paleta. Como han visto, los que son de paletita, por eso vienen doble, porque se pegan, ¿no? Esta es la paletita y se pegan allí y simplemente permiten mejor, más simple la manipulación, ¿no? Usualmente esos son para los más pequeños que no coordinan tal cual. En cambio, el títere de bolsa, el títere de caja, ya hay mayor coordinación. Entonces, y también a los chicos más de secundaria les gusta más trabajar porque hacen personajes distintos, Goku, ¿no? Lo que a ellos les gusta y les llama la atención y a lo que le pueden aportar, ¿no? Un valor adicional. Entonces, eso tampoco hay que limitar, por eso aquí tenemos este tipo de títere, como vuelvo a repetir, que son algunos personajes, ¿no? De Halloween. Si de repente no nos gusta desarrollar ello, podemos pues tomar los patrones, ¿no? De repente, ya mira, si hacen esto, puedo hacer otro animalito a partir de este molde, ¿no? Y trabajarlo, ¿no? Trabajarlo para poder hacerlo mejor. Entonces, como vuelvo a repetir, tenemos estos diversos tipos de títeres, dependerá de nosotros adaptar los títeres. Ahora, también existe, y esto es algo importante, los muñecos de sombras. También se puede trabajar con los chicos. Ahora, no necesariamente jalarlos o hacerlos, también se puede hacer muñecos de sombras a partir de nuestras manos, ¿no? Y también se puede trabajar con ellos, vuelvo a repetir, no es algo aislado. Y esto de las sombras también le gusta a los jóvenes, a los adultos. Muchos chicos les gusta en colegios de varones, bueno, no colegios de varones, sino en
En ingeniería, yo tenía a mis alumnos que les gustaba hacer ese tipo de actividades, ¿no? Claro, eran de segundo ciclo. Y eran puros varones, no tenía chicas en esa época, en la UTP de Lima Centro, del año 2018. No tenía chicas en el turno noche de esa aula. Y a ellos les gustaba también trabajar ciertos temas así, ¿no? Expresaban ciertas cosas en algunas dinámicas que teníamos que hacer para que, porque como eran todos varones, a veces se cohibían también de hablar en inglés. Entonces tenía que haber también alguna manera, ¿no? Didáctica de que ellos puedan hablar. Y como era turno noche, a veces pues trataban de hacer ciertas, ¿no? Imágenes, ¿no? Proyectaban allí, ¿no? Iban contando una historia en inglés a partir de estas sombras. Aquí, por ejemplo, tengo justamente este tema, Shadow Puppets, ¿no? Relacionado a esto, pueden ponerlo, miren, lo ponen aquí en una cajita, lo alumbran, y como está negrito va a justamente a notarse, ¿no? Sí se nota, acá están, justamente los animalitos en negrito, el fondo, para poder expresar, porque son shadow, como vemos aquí, ¿no? Shadow puppets, ¿no? Este es de los 3 chanchitos, pero se puede hacer otro tipo de historia también. Muy bien, vamos entonces a la siguiente parte, ya que hemos visto el tipo y hemos visto esto. Para poder finalizar la primera parte de esta sesión del día de hoy, vamos a ver este tema de lo que viene a ser el puñol. ¿Qué cosa es el puñol? Es la representación, el teatrín, lo que propiamente dicho nosotros le llamamos el teatrín, ¿correcto? Ese teatrín va a ser, pues, va a tener ciertas características y nos va a ayudar para representar. ¿Correcto? Eso ya puede variar, como vuelvo a repetir. Aquí vamos a ver, nos falta ver estos 2 títeres, ya lo vamos a ver con mayor profundidad la siguiente clase, pero aquí tenemos los tipos de teatrín, ¿correcto? Que es bastante importante. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra misión para el otro sábado? Y eso sí quiero porque necesitamos, ya hemos visto esta parte lúdica, cómo lo podemos trabajar, pero necesito que ustedes puedan hacerme justamente un títere o el títere que tengan lo necesito para la próxima sesión. Necesito que ustedes puedan hacer justamente expresarme sobre el títere. ¿Qué cosa vamos a hacer, profesora? Un momento, por favor. Les voy a mostrar qué es lo que vamos a trabajar para la siguiente sesión. Pero eso sí, necesito que todos tengan un títere ya listo para la siguiente sesión. Profesora, pero yo ya trabajo un títere, yo ya sé cómo trabajarlo, ya lo he visto, ¿no? Tranquilos en esa parte. Vamos a ver justamente un segundo qué es lo que vamos a realizar de dinámica, ¿ok? Un momento, por favor. Permítanme un segundito. Ya, un segundo. Ya está. Muy bien. Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y eso es importante cuando trabajamos este aspecto de la expresión. Yo siempre le pido a los chicos que puedan trabajar esto y para la próxima sesión quiero verlas a ustedes en acción. Por ejemplo, esta es una señorita que me ha grabado un video, en el caso de ustedes lo vamos a hacer aquí en vivo, ¿correcto? Pero necesito que por favor puedan traer el títere para poder practicar esos aspectos de la modulación. Hola, hola. Hola, mi nombre es Pili. Tengo 5 años. Uy, ustedes se preguntarán, pero Pili, ¿por qué te pintas tu boca? Ah, les cuento. Yo me pinté porque entré al cuarto de mi hermana. Mi hermana tiene todas sus cosas por ahí y agarré un hito. ¿Ya? Ese es un caso, por ejemplo, ¿no? Que una chica que está justamente aprendiendo ha hecho una pequeña dinámica para poder trabajar, modular su voz, ¿no? También aquí hay otras dinámicas, ¿no? Porque eso ya dependerá de cada uno cómo puede preparar una pequeña dinámica, pero necesitamos ver cómo harían uso de ello, pues, ¿no? ¿Cómo haríamos uso de esta parte?
Un momento, por favor. Un momento. Aquí tenemos otro y el último para que puedan darse una idea de cómo es que lo vamos a desarrollar, ¿no? Ella hizo este títere y aquí está ella hablando, ¿no? Y tiene un mensaje bastante positivo lo que hizo Alondra en este caso. Buenas noches, muy buenas noches compañeras. El día de hoy les voy a presentar al títere que me está acompañando esta noche. Hola amigos, Hola, ¿cómo te encuentras esta noche? estoy muy emocionado de conocerlos. Pues nosotros estamos muy alegres de que nos estés acompañando este día. Y pues ellos quieren conocerte un poquito más, quieren saber tu nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Dante Eustaquio Lacaus, pero sé que es muy largo, así que díganme Eustaquio. Vaya, qué nombre tan peculiar, es muy bonito. Bueno, los demás se tienen que presentar, así que nosotros esperaremos y pues estamos muy emocionados de conocerlos. Hasta pronto amiguitos. Chao. Muy bien. Entonces, como vemos en esta parte, ¿cierto? Están desarrollando, ¿no? La voz, le damos personalidad y eso es lo que queremos para la próxima clase, ¿correcto? Por favor, no se vayan a olvidar. Necesito para la siguiente sesión que vamos a seguir trabajando con el material, el títere ya para ver cómo es que pueden aportar, cómo piensan trabajarlo. ¿Ya? Nadie los va a criticar, simplemente quiero ver esa parte. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo con ello? Creo que sí, porque va a ser bastante beneficioso para ustedes. ¿Correcto? Entonces, no tengan temor que eso no va a salir de aquí para nadie más, solamente lo vamos a trabajar como han visto, ¿no? Las chicas en este caso están aprendiendo a trabajar con el títere, ustedes ya tienen mayor dominio, definitivamente va a ser más sencillo, pero sí hay que aportarle un nombre, ciertos rasgos, ciertas características, ¿no? Si es mi títere, cuántos años tiene, qué nombre tiene, ¿no? Presentarlo más que todo, eso es lo que vamos a hacer, con el nombre del títere. ¿Ya? Entonces, eso es lo que necesito para la siguiente semana que vamos a tener nuestra sesión de 5 a 6. El material se los voy a estar brindando en la nochecita a los correos. Si alguien no me llegó a brindar su correo, me avisa por el chat y lo hacemos, ¿correcto? ¿Habría hasta allí alguna duda? Todo el material se les va a brindar por correo, no se preocupen. Muy bien, entonces con eso estaríamos finalizando. Nos vemos la siguiente sesión. Por favor, no se olviden, la siguiente sesión se les entregará a partir de la siguiente sesión, 2 días después se les entrega la constancia, ¿correcto? Que sería el día martes, ¿ok? Así que de la próxima sería el martes 2 de febrero, si más no me equivoco, ya les vamos a estar avisando con precisión. Pero no se olviden de traer su títere ya para la siguiente clase para trabajar, ¿ok? Muy bien, con eso terminaríamos. Un abrazo a todas las presentes. Gracias por estar aquí. Se los agradezco mucho. No se olviden de traer su títere, por favor. La siguiente clase es importante, ¿ok? Un beso y cuídense, por favor. Descansen. Gracias a todas. Se les va a pasar la grabación, no se olviden. ¿Ok? Se les va a pasar. Gracias, Eriquita, te agradezco. Gracias a todas. Un abrazo. No se olviden su títere para la... Por favor, no se olviden su títere para la siguiente clase.